Ok. Bueno, en días anteriores ya habíamos empezado a comentar, perdón, lo de cáncer de colon y de recto, ciertas cosas de cuanto a clasificación. Vimos, de hecho, la clasificación por lados, derecho, izquierdo, cuál tenía mejor pronóstico, dónde eran más frecuentes las mutaciones, la inestabilidad microsatelital, las manifestaciones clínicas, en dónde eran en colon derecho, cuáles eran las en colon izquierdo. El día de hoy vamos a seguir con estas clasificaciones. La segunda de la que vamos a abordar es la inestabilidad, ya sea cromosómica o microsatelital. Entonces tenemos otra clasificación que lo divide en inestabilidad cromosómica o inestabilidad microsatelital. Inestabilidad cromosómica, ¿a qué se refiere? Bueno, aquí existen, por ejemplo, daños directamente en el cromosoma, que pueden ser de lesiones, pueden ser duplicaciones, pueden ser translocaciones y todo lo que se les ocurra. Es decir, son daños directamente al cromosoma que puede generar, que tiene una alteración genética, que eso te puede predisponer a desarrollar cáncer, y en este caso cáncer colon y recto. Y el otro tipo de cáncer de colon y de recto es el que no tiene inestabilidad cromosómica, sino que tiene inestabilidad microsatelital. Aquí, recordando un poco, esto ya lo habíamos comentado en la clase de generalidades, que existe algo que se llama discordancia de nucleótidos. Discordancia de nucleótidos. Que era cuando, por ejemplo, teníamos C con G, T con A, y que de repente viene algún error, que tuviéramos, por ejemplo, C con T, pues eso es un error. Entonces, en aquel entonces, cuando vimos este tema en generalidades, decíamos que entraba una proteína o un conjunto de proteínas, que estas se llamaban las MMR. La proteína MMR, que era un conjunto de proteínas. En aquel entonces hablamos que este conjunto de proteínas, aunque había varias, 4 eran las que se identificaban con mayor importancia, que eran la MLH1, la MSH2, la MSH6 y la PMS2. Aunque hay varias proteínas, dijimos que estas 4 son como que las más representativas de todo este complejo de MMR. Y decíamos en esa ocasión en generalidades que si la MMR está proficiente, es decir, que está normal, que estas 4 están bien, están activas, no tienen ninguna alteración, pues se iba a corregir esta discordancia. Entraba la proteína, corregía el error y estabilizaba los microsatélites. Entonces, el decir MMR proficiente te daba automáticamente estabilidad microsatelital. Estabilidad microsatelital. Pero que ahora tuviéramos el otro escenario, donde la MMR está deficiente. Deficiente. Porque falta alguna de estas proteínas, porque no están intactas, porque alguna tiene alguna alteración, ya sea una o varias proteínas. Entonces, si alguna falla, la proteína MMR está deficiente, el conjunto de proteínas está deficiente. Entonces, no va a poder corregir el error, la discordancia se va a perpetuar y a esto se le va a llamar inestabilidad microsatelital. Ahora, hasta aquí nos habíamos quedado cuando vimos generalidades. Vamos a profundizar un poco más. Hay 2 causas por la cual la MMR puede estar deficiente. Es decir, 2 causas por la cual estas proteínas están alteradas. Una, puede ser que estén alteradas o deficientes algunas de estas proteínas porque están mutadas, porque hay mutaciones, o puede ser que esté deficiente este complejo proteínico porque tenga una metilación. Metilación. Si el complejo MMR está deficiente por mutaciones, a esto se le va a conocer como síndrome de Lynch. ¿Okay? El síndrome de Lynch
es cuando la MMR está deficiente, pero porque está mutado alguno de los genes que sintetiza estas proteínas. Y alguna está mal, entonces está deficiente y tiene inestabilidad microsatelital. Pero si no es por mutación, entonces es por metilación. Y a esto se le va a conocer como un fenotipo metilador de islas CpG, así se llama. Fenotipo metilador de islas CpG, así se llama, ¿sí? Entonces, regresando un poco, recuerden, la MMR puedes tener dos variaciones, que esté bien, es decir, que las 4 proteínas estén al tiro, que no tengan alguna alteración, se corrige la discordancia de nucleótidos y te genera estabilidad microsatelital. Lo otro, que la MMR, alguna de estas 4 proteínas esté alterada, por cualquier razón, pero que esté alterada, te va a provocar una MMR deficiente. Y esto va a ser sinónimo de decir, no va a poder corregir el error y vas a tener inestabilidad microsatelital. Pero estamos profundizando que esta MMR deficiente, es decir, la razón por la cual alguna de estas 4 proteínas está mal, hay 2 causas. Que sea porque su gen esté mutado, el gen que sintetiza alguna de estas proteínas, o porque esté metilado. Si está mutado, a eso se le va a llamar síndrome de Lynch. Pero si está metilado, se le va a llamar fenotipo metilador de islas CpG. Entre los dos, ¿cuál es el más frecuente? Este, que esté mutado. O sea, si tú tienes una inestabilidad microsatelital, lo primero que te tiene que venir a la mente, así. Oiga, doctor, tengo un paciente con inestabilidad microsatelital. Así, luego. Oye, ¿no tendrás síndrome de Lynch? Porque es la causa más frecuente por la que la MMR pudiera estar deficiente. Y pocos pacientes, no es por mutaciones, es por metilación, pero es poco frecuente. Lo más frecuente es que si tú tienes inestabilidad microsatelital, sea porque la MMR esté deficiente a causa de una mutación. ¿Okay? Eso es importante saberlo. Bueno, vamos a recordar un poco algunas imágenes que vimos cuando vimos este tema en generalidades. Esta imagen ya la habíamos visto. Decíamos que la inestabilidad microsatelital la puedes medir de 2 formas. Tú, como médico de primer contacto, ¿cómo la pides? Le pides favor de realizar inestabilidad microsatelital por inmunohistoquímica. Así le pones al patólogo. Favor de realizar inestabilidad microsatelital por inmunohistoquímica. Porque decíamos que hay 2 formas. Por inmunohistoquímica o por análisis genético, pero era mucho más caro. O sea, lo más fácil es que lo hagan por inmunohistoquímica. Y lo que te va a determinar es esto. Si están o no estas 4 proteínas. Si las 4 están, significa que están al tiro. Y entonces tienes una MMR proficiente. Vean lo que tenemos acá. Puntero láser. Las 4 están. A ver, me pongo una pluma. Las 4 están. Tienes entonces intacta o proficiente la MMR y eso te va a dar estabilidad microsatelital. Pero con alguna que falte de estas 4 o varias, por ejemplo, aquí faltan 2, aquí faltan 2, aquí falta 1 o aquí falta 1. Con que falte una es suficiente para decir, ¿sabes qué? La MMR está mal, está deficiente. Y esto automáticamente es inestabilidad microsatelital, prácticamente. Ahora nos íbamos más a fondo. Esta deficiencia puede ser o por mutación o por metilación, pero lo más frecuente es que sea por mutación. Vamos a ver ejemplos de cómo te lo reportan. Ya también habíamos visto esta imagen. Es un paciente hombre, fue un cáncer de recto metastásico que le pedimos inestabilidad microsatelital. Y vean, te ponen las 4 proteínas que generan o que son parte del complejo MMR. Y las 4, fíjense, dice expresión nuclear intacta, expresión nuclear intacta, expresión nuclear intacta y expresión nuclear intacta. ¿Qué significa si las 4 están intactas? Que está proficiente y por lo tanto que tiene estabilidad microsatelital. Vamos a ver un ejemplo que no viene en su manual, lo voy a meter para la próxima, de uno que sí salió con inestabilidad microsatelital. Miren, así te lo reportan. Vienen las 4 proteínas, MLH1, MSH2, MSH6 y PMS2. Vean, MLH1, expresión intacta. MSH2, expresión intacta.
PMS2, expresión intacta. Pero vean, MSH6, hay pérdida de la expresión nuclear, es decir, no se identificó, no está MSH6. Con una que no esté, automáticamente te hace MMR deficiente y eso sería inestabilidad microsatelital. Y tú como médico debes de pensar, ok, tiene inestabilidad microsatelital, oye, puede ser que este paciente tenga síndrome de Lynch, porque es la causa más frecuente. Y vamos a ver qué dice el comentario del patólogo. Vean, dicen, la pérdida de expresión nuclear de MSH6 indica probabilidad alta de síndrome de Lynch. ¿Sí? Entonces, vean, aquí unimos todo esto que estamos viendo. ¿Puede ser un metilador? Sí. En el anterior grupo me decían, oiga doctor, ¿y cómo sé si está mutada o no? Porque la inmunohistoquímica solamente te va a decir, ¿está o no está la proteína? Pero no sabes por qué no está. Si está mutada o si está metilada, eso no lo vas a poder saber por inmunohistoquímica. Entonces, para corroborar el diagnóstico de un Lynch, tendrías que hacer un análisis genético, donde se identifica al gen que está mutado, y bueno, ahora sí, ya corroboras que fuera un síndrome de Lynch. Pero si te sale inestabilidad microsatelital, están estas dos opciones. Puede ser porque esté mutado o porque esté metilado, pero como es mucho más frecuente que sea porque esté mutado, por eso haces esta conexión. Inestabilidad microsatelital puede ser un Lynch, ¿sí? Y ahí ve cómo te lo pone el patólogo. Ahora, vean cómo te lo pone el resultado. Inestable, ¿sí? Ya esto es más para el oncólogo. Hay inestabilidad baja y alta. Aquí te lo pone como inestabilidad baja o media, que es lo mismo. Baja o media es lo mismo. ¿Cuándo se considera alta? Aquí nada más faltó una proteína, por eso se consideró baja. Alta es cuando faltan 2 o más proteínas. Ahí es cuando se consideraría una inestabilidad microsatelital alta. Y ya habíamos comentado la importancia de esto. En cáncer de colon y de recto, si se identifica una inestabilidad microsatelital alta, el paciente es candidato a inmunoterapia, a pembrolizumab. Eso lo habíamos comentado en la clase de generalidades, cuando hablamos de todo esto. Muy bien. Bueno. Muy bien. Por favor, ahora vamos a enfocarnos a síndrome de Lynch. Les voy a pedir que lean la página 129 y 130. Página 129 y 130 del manual. Porque aquí vienen varias cosas de síndrome de Lynch. Viene los criterios de Ámsterdam 2 para hacer el diagnóstico de síndrome de Lynch. No se los voy a preguntar. Síndrome de Lynch, de hecho, no es un tema de oncología. Es un tema de genética o un tema de gastro hasta cierto punto. Esto, léanlo, no se los voy a preguntar, pero ahí vienen en su manual los criterios de Ámsterdam 2. Y también viene acá, por ejemplo, en base a la guía europea, cómo hacer el seguimiento de los pacientes que tienen síndrome de Lynch. ¿Por qué? Porque síndrome de Lynch se asocia a muchas neoplasias, pero 3 son las más importantes y esas sí no las tenemos que aprender. En primer lugar, colon y recto. Un paciente que tiene síndrome de Lynch tiene mucha probabilidad de tener cáncer de colon o de recto. Segunda, cáncer de endometrio. De hecho, cuando hablemos de cáncer de endometrio, también vamos a recordar esto, del síndrome de Lynch. Y tercero, cáncer de ovario. Son las 3 neoplasias a las que se asocia más el síndrome de Lynch. Recuerden, en primer lugar, colon y recto, segundo lugar, endometrio, tercer lugar, ovario. Entonces, si tú identificas, por ejemplo, una persona que todavía no tiene el cáncer, pero por alguna razón se le identificó que tiene inestabilidad microsatelital, se hizo el análisis genético y se ve que tiene alguna mutación de los genes que sintetizan estas proteínas, entonces este paciente al tener síndrome de Lynch tiene una alta probabilidad de desarrollar alguna de estas neoplasias. Y en estas páginas viene en base a la guía europea cómo se le hace el seguimiento a esas personas, qué estudios pedirle, a partir de qué edad y cada cuánto tiempo le tengo que repetir esos estudios. No nos vamos a enfocar en síndrome de Lynch, les digo, no se los voy a preguntar esto, pero léanlos
Lo que yo les voy a preguntar de síndrome de Lynch es las principales neoplasias a las que se asocian. Colon y recto, endometrio y ovario. Eso es lo que se tienen que aprender. Y que entendamos de dónde viene, que es cuando hay inestabilidad microsatelital porque está deficiente la MMR, pero por mutaciones. ¿Ok? Muy bien. Bueno, con esto terminaríamos la segunda clasificación. Recuerden, primera, lateralidad y todo lo que involucramos. Segunda, si es inestabilidad cromosómica o inestabilidad microsatelital. ¿Cuál es lo más frecuente? Inestabilidad cromosómica, es lo más frecuente. Algunos tienen inestabilidad microsatelital. Y dentro de los que tienen inestabilidad microsatelital, recuerden que lo más frecuente es que sea por mutación, por síndrome de Lynch. Vamos con la tercera clasificación. Vamos con la tercera clasificación. En el 2015 salió un artículo muy sonado y también muy criticado. Salió en la revista Nature Medicine. Y el autor fue uno que se llama, o se apellida Guiney. ¿Sí? Él lo que hizo es juntar miles de biopsias de cáncer de colon y de recto. Y a todos les hizo análisis genético, mutaciones, ciertas determinaciones de fibroblastos, o sea, le hizo estudios a profundidad. Y vio que había 4 patrones, o sea, que había como que 4 grupos. Y a esos 4 grupos les llamó CMS. Les llamó así, subtipo del consenso molecular, subtipo del consenso molecular. Y dijo, ¿sabes qué? Todas las biopsias que hice y todos los análisis, como que comparten 4 patrones, o sea, lo podemos agrupar en 4. Y entonces tenemos el SMS1, el 2, el 3 y el 4. Al 1 vio que tenía mucha inestabilidad microsatelital. Y ya habíamos dicho que quien tenga inestabilidad microsatelital es candidato a recibir inmunoterapia porque tiene un componente inmunológico muy importante. Entonces, el 1 le llamó el inmunológico y tiene alta carga de inestabilidad microsatelital. Al 2 le llamó el canónico. Al 3 se le puso el metabólico. Y al 4 se le llamó el mesenquimatoso. O mesenquimal. El más frecuente que él vio en su estudio era el canónico. Este es el más frecuente. Y vio que quien tenía peor pronóstico era el mesenquimal. Este es el de peor pronóstico. Es una clasificación que ha sido muy criticada. ¿Por qué? No se la aprendan. O sea, no, se las pongo no para que se la aprendan así de no. Pero que sepan que hay una clasificación muy sonada en la actualidad, que es la clasificación de Guiney de Nature Medicine de 2015, donde los clasifica en 4. ¿Y por qué es criticada? Porque no es práctica. Yo como oncólogo no tengo la herramienta o la estructura para poder saber si es 1, 2, 3 o 4. A lo más que yo pudiera tener es mandarles inestabilidad microsatelital y si me saliera alta, diría, ¿sabes qué? Tal vez es un CMS1. Pero es que le hicieron muchos análisis y comparten muchas cosas que no son prácticas para pedirle a la población universal. Entonces, yo no sé si es canónico, si es metabólico, mesenquimal, no, porque tiene muchas mutaciones, porque algunas no sé si las vaya a tener o no, y no podré clasificarlo en 4. Entonces, ha sido una clasificación muy discutida, muchas veces no aceptada. El cáncer de colon y de recto se ha intentado clasificar de 1000 maneras, y no hay alguna así totalmente ideal. La más aceptada es la de la lateralidad, la de la inestabilidad cromosómica y microsatelital. Esta, que pudiera ser, pero les digo, no se la tienen que aprender, solamente saber que existe una que ha sido sonada mucho en los últimos años, probablemente en un futuro tenga mayor importancia, pero hasta ahorita tal vez es poco práctica.
Les voy a compartir la imagen de ese artículo. Aquí están. Vean, aquí vienen ciertas características. Vienen los CMS, los 4, 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es en orden de frecuencia? Decíamos que el canónico es el más frecuente. Y ciertas características de cada grupo, ¿sí? Que a lo mejor es difícil de que lo podamos pedir en todos los pacientes. Porque tendríamos que pedirles a todos BRAF, KRAS, que eso sí de entrada. Pero aparte de eso tendríamos que ver cómo está MIC, cómo está WNT, cómo está la desregulación metabólica, cómo está el factor de crecimiento transformante beta. O sea, son muchas cosas que en la práctica no los podemos pedir. Les digo, a lo mucho les pedimos inestabilidad microsatelital y las mutaciones. Entonces, pero no podríamos ubicarlo exactamente en algún CMS. Por eso es que no se utiliza tanto. Pero puede ser que en un futuro tenga mayor importancia. Y ahora sí, con las tres clasificaciones, lateralidad, la de la inestabilidad microsatelital y cromosómica y la de Guiney, ahora sí vamos a hacer un mapita como esta imagen que tenemos acá. Vamos a poner, aquí así. Esta es la parte más proximal del colon, que estamos diciendo que la parte más proximal sería ciego, colon ascendente y transverso. Es decir, el colon derecho es lo más proximal. Y tendríamos de este lado el colon distal, que sería el colon descendente, el sigmoides y recto. Hasta cierto punto esto sería el colon izquierdo. Colon izquierdo. Y vamos a hacer ahora, tomando en cuenta la siguiente clasificación. ¿Dónde decíamos que eran más frecuentes las mutaciones? ¿Se acuerdan que era colon derecho? Donde habíamos más mutación de BRAF, de KRAS, de NRAS. Entonces, entre más proximal sea, hay más probabilidad de tener mutación de BRAF, mutación de KRAS y mutación de NRAS. Y entre más distal sea, parece ser que es menos probable que tengas estas mutaciones. Siguiente cosa que habíamos hablado también. ¿Se acuerdan que la inestabilidad microsatelital era más frecuente del colon derecho? Entonces, entre más proximal, hay más probabilidad de que tengas inestabilidad microsatelital, y entre más distal te hagas, hay más probabilidad de que tengas inestabilidad cromosómica, que en general es la más frecuente, la inestabilidad cromosómica. Ya hablamos, la segunda clasificación de lesiones, duplicación y translocaciones del cromosoma. Y tomando en cuenta la última clasificación de Guiney, pudiera quedar así. Entre más proximal sea, parece ser que es el CMS1. Entre más distal sea, parece ser que es el CMS2, el CMS4, perdón. Aquí tendríamos el CMS3 y aquí el CMS2. Pero ¿se acuerdan que yo les comentaba ahorita que parece que de la clasificación de Guiney, el que tiene peor pronóstico es este? Peor pronóstico. Pero si se acuerdan, ¿cuál tenía mejor pronóstico en enfermedad metastásica? ¿Colon izquierdo o colon derecho? Colon izquierdo. Colon izquierdo era el que tenía mejor pronóstico en enfermedad metastásica. Es decir, estos. Colon izquierdo, mejor pronóstico. Y entonces vean lo que sucede acá. ¿Cómo? A ver, no cuadra. Yo les decía que CMS4 era el que tenía peor pronóstico y que se ubicaba en las partes más distales, pero ahora también ya habíamos visto que el colon izquierdo tenía mejor pronóstico. Entonces, como que muchas cosas todavía no cuadran, ¿sí? Seguramente, aunque sí se utiliza, bueno, mejor dicho, aunque sí se ha estudiado mucho esta clasificación, la última, la de Guiney, todavía no es como que tan acertado, sobre todo por estas situaciones. Entonces, con todo esto, se ha intentado clasificar muchas veces colon y recto, todavía no se llega a cuál sería la mejor clasificación, pero parece ser que la lateralidad es la más importante. Y ya en base a la lateralidad determina las mutaciones, la inestabilidad microsatelital o cromosómica, y bueno, la nueva clasificación
que nada más que la hayan escuchado, pero tal vez no, o sea, no se lo aprendan. ¿Sí? Muy bien, con esto terminamos clasificación de colon y recto. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Sí? A lo mejor es algo más de biología molecular todo esto, tal vez dicen, no, pues esto para qué me sirve. Yo creo que lo importante es lo de la lateralidad. Saber las diferencias clínicas, las diferencias en pronóstico, el perfilamiento en cuanto a mutaciones en cada tipo de lado y lo de dónde es más frecuente la inestabilidad microsatelital. Yo creo que aprendiéndonos estas tres, eso es lo que como médicos generales tendríamos que saber. Estas tres. Tal vez la última, pues no, tenemos aunque la hayan escuchado alguna vez. Muy bien. Ahora sí ya vamos a empezar con el tema de cáncer de colon y de recto. Y vamos a empezar con epidemiología. Epidemiología. Edad. ¿A qué edad se está presentando más colon y recto en general en el mundo? Más o menos a los 67 años. La edad, si se la quieren aprender bien. La única que nos aprendemos de edad, recuerden, es mama, 52 años. Porque las demás están fáciles de aprender. Pulmón, colon, próstata, más de los 60 años. Con eso que se aprenden es suficiente. No se aprenden exactamente 67, ¿no? ¿Para qué? Mama, recuerden, 52 en México. Y el resto de los cánceres, más de 60 años, punto. Más de 60 años. Salvo algunas excepciones. CACU, vamos a ver que es en más jóvenes. Testículo, en mucho más jóvenes. Pero la mayoría después de los 60 años. ¿Vale? 67 años en cuanto a sexo. Parece ser que es un poco más frecuente en el hombre, a una relación de 4:3. Factores de riesgo. Y aquí vamos a hacer el dibujito para que nos acordemos. Yo creo que de factores de riesgo hagan dibujos para recordarlos. Yo hice la especialidad en Monterrey. Espero que no haya ningún regio acá, o familiares regios. Yo los quiero mucho y tengo muy buenos amigos regios. Pero el regio típico es el que es el principal factor de riesgo para desarrollar cáncer de colon y de recto. Vamos a hacer la imagen de un regio. Ok. Recuerden este dibujito. ¿Sí? Primer factor de riesgo. Obesidad y sobrepeso. Digo, no tengo nada en contra del regio, los quiero mucho, pero recuerden este dibujito para aprendernos, para recordar los factores de riesgo de cáncer de colon y de recto. La barba no es un factor de riesgo, pero la verdad es que los regios son la mayoría barbones, o sea, la mayoría se deja la barba, es cierto. Tabaco, tabaquismo. Alcohol. Allá la cerveza de Regiolandia es la Tecate Light, todos tienen su Tecate Light, a mí no me gusta, qué asco la Tecate Light. Pero allá todo el mundo le gusta Tecate Light o Carta Blanca, o sea, de ahí no pasan Carta Blanca o Tecate Light los regios. Pero bueno, alcohol también es una muy frecuente. ¿Cuándo se asocia al alcoholismo? Más de 10 gramos por día. Recuerden que para saber los gramos que estás consumiendo, te lo explico al final del capítulo de mama. Si tienes dudas, regresa ahí, ahí en el Manso Manual tienen un ejercicio de cómo calcular los gramos por día que estés consumiendo, los gramos de la bebida que estás consumiendo. Entonces, más de 10 gramos por día también se asocia. No hay otro cáncer que se asocie o que se haya visto una relación tan importante con la comida que con cáncer de colon y de recto. La carne asada o las carnes rojas son muy importantes para el desarrollo de cáncer de colon y de recto. Carne roja, hay estudios serios, bien llevados, donde dice que más de 100 gramos por día te puede predisponer a cáncer de colon y de recto. Y carne procesada, más de 50 gramos por día. ¿Okay? Y allá en Monterrey hay carne asada para todo.
En los funerales hay carne asada, en las fiestas hay carne asada, todo hay carne asada. De hecho, ya, o sea, si no hay carne asada, el regio es, sí, me siento raro. ¿Sí? O sea, no hay carne asada acá, ¿no? Sí, o sea, ya es carne para todo. Y muy rica, muy rica la carne allá. Entonces, carne roja más de 100 gramos, carne procesada más de 50 gramos. Recuerden esta imagen, son los factores de riesgo para colon y recto. ¿Sí? Hay otros, sí. ¿Cuáles son los otros? Síndrome de Lynch, ya hablamos. Mucha predisposición para tener cáncer de colon y de recto. Fibrosis quística. Diabetes mellitus tipo 2. Mucha relación con una bacteria que ya la habíamos platicado anteriormente. Fusobacterium nucleatum. Aquí sí hay mucha relación con esta bacteria. Busquen información. Fusobacterium nucleatum y cáncer de colon y de recto. Está muy interesante esa relación. Cualquier enfermedad inflamatoria intestinal. CUSI, Crohn, todas las enfermedades inflamatorias pueden predisponer a tener cáncer de colon y de recto. Y finalmente, radioterapia en abdomen o pelvis, ¿no? Muchos pacientes, pues a lo mejor han recibido radioterapia por otra cosa, ¿no? Un ejemplo, CACU, ¿no? Donde la radioterapia es un tratamiento pivotal en la mayoría de las etapas clínicas. Entonces, a lo mejor una mujer que ya recibió radioterapia en esta zona, a futuro existe el riesgo mínimo, pero el riesgo de que pudiera desarrollar algún cáncer de colon y de recto, o las próstatas, ¿no? Que a veces se da radioterapia o braquiterapia, y bueno, pudiera asociarse en un futuro al aumento del riesgo, ¿no? Que entre beneficio y riesgo, bueno, es mucho más el beneficio de dar el tratamiento de radioterapia en esas situaciones, pero existe el riesgo, ¿no? Mínimo, pero existe. Esos son los principales factores de riesgo. Ahora, en julio de 2021, salió un artículo muy sonado. ¿Lo tienen ahí en su manual? Vamos a compartir la imagen. Que muchos doctores, gastroenterólogos, oncólogos, lo publicaron en su Facebook, en su Instagram. Sale este estudio donde dice, oye, aparte de los factores ya conocidos para cáncer de colon y recto, ¿qué hay de las bebidas endulzadas? Se asocia con cáncer de colon y de recto, y fue un estudio muy sonado este. Si tienen la oportunidad de leerlo, léanlo. Es un estudio realizado, si mal no recuerdo, en personal de enfermería, lo llevo en personal de enfermería, tiene varias limitaciones, es cierto, pero parece ser que el consumo de bebidas endulzadas se está asociando, sobre todo en jóvenes, al aumento de cáncer de colon y de recto. Entonces, pues, aunque tiene varias debilidades, es algo que lo pone en el mapa. Oye, ¿y por qué pasó esto? Porque están viendo que aunque bien la edad promedio es a los 67 años, cada vez hay más pacientes jóvenes con cáncer de colon y de recto que no tienen síndrome de Lynch, porque es cierto, si tienes un síndrome de Lynch, la edad se acorta. Recuerden que siempre en las cuestiones genéticas o hereditarias, el cáncer se manifiesta desde jóvenes. Entonces, si tienes a lo mejor un síndrome de Lynch, no se va a manifestar el cáncer de colon y de recto hasta los 67. Probablemente a los 40, a los 30 ya tengas el cáncer de colon y de recto. Pero hay muchos pacientes que no tienen síndrome de Lynch, no tienen algún síndrome hereditario y están teniendo cáncer de colon y de recto. Entonces se ha visto otras causas, y entre estas pues están las bebidas endulzadas. Ok, vamos un poco más rápido. Seguimos en epidemiología de cáncer de colon y de recto. Casos esporádicos. Esto es entre el 60 y el 65%, es decir, donde tengo cáncer de colon, pero no tengo familiares, no tengo cuestiones genéticas, simplemente salió el cáncer de colon y recto, 65%. Casos con historia familiar. Esto es un 25%. Y finalmente, síndromes hereditarios. Esto es un 5 a 10%. Síndromes hereditarios, dos son los más importantes. Síndrome de Lynch y la poliposis adenomatosa
familiar. ¿Alguien recuerda cuál era el gen alterado en la poliposis adenomatosa familiar? Lo vimos cuando hablamos de las cirugías preventivas, que si tenías BRCA, pues que te hiciera la mastectomía, que si tenías este gen, te puede desarrollar cáncer de colon y de recto porque vas a desarrollar la poliposis adenomatosa familiar. ¿Alguien recuerda cuál era el gen alterado? Bueno, es el gen APC. Gen APC. Lo tienen en su manual cuando vimos cirugías preventivas, en el tema de generalidades. Entonces, si tú tienes alterado el gen APC, tienes mucho riesgo de desarrollar poliposis adenomatosa familiar, y eso prácticamente es una seguridad de que vayas a tener cáncer de colon. ¿Cómo se manifiesta la poliposis adenomatosa familiar? Todo el colon lleno de pólipos, así, repleto de pólipos. Y eso es algo muy predisponente para cáncer de colon y de recto. Y síndrome de Lynch, bueno, ya vimos, cuando tienes alguna mutación en los genes que sintetizan las proteínas NMR. Oiga, doctor, ¿cuál es la historia familiar? O sea, la historia familiar es que sí tengo a lo mejor varios familiares con cáncer de colon o de recto, pero que no cuadro para tener un síndrome de Lynch. Y tampoco entro en la definición de la poliposis adenomatosa familiar. A lo mejor sí tiene un componente genético, sí, pero no encaja dentro de un síndrome hereditario. Por eso es que se maneja como una clasificación aparte. ¿Okay? Y vean, esporádicos, 60-65%. ¿Se acuerdan que en mama era el 90%? Y los hereditarios son 5-10%, asociados a BRCA. Aquí en Colombia baja un poco los esporádicos y parece que la cuestión genética es un poco más importante acá. Muy bien. Seguimos. 2 minutos. En cuanto a las etapas clínicas, según datos del CIR, recuerden que es la epidemiología de Estados Unidos, pero que en esta ocasión sí comparte muchas cosas con México, las etapas localizadas se diagnostican en un 38%, las etapas regionales en un 35%, y las etapas enfermedad a distancia o metastásicos en un 22%. No se tienen que aprender los valores, es cierto, lo que quiero que se aprendan es que en México, en Estados Unidos y probablemente en el mundo, la mayoría se diagnostica no metastásico, o en localizado o en regional, ¿sale? En cuanto a histología, la histología más frecuente es el adenocarcinoma. Adenocarcinoma. Recuerden, es la histología más frecuente. ¿Se acuerdan que en mama era el carcinoma ductal, en pulmón era adenocarcinoma, en colon y recto, adenocarcinoma? Y ya para terminar, 1 minuto, vamos a hablar un poco ya de la etapificación de cáncer de colon y de recto. Y en esto tenemos el T1, el T2, el T3 y el T4. ¿Se acuerdan que en mama y en pulmón o era por el tamaño o era por la invasión que tenían? En colon y recto y en general del todo tubo digestivo, no les importa el tamaño, le importa más el grado de profundidad de invasión. Y para eso vamos a ver su manual de etapificación y clasificación del cáncer, en este último minuto, para que veamos cuál es el T1, T2, T3 y T4. Vean, T1, la submucosa. T2, la muscular propia. No se la tienen que aprender, pero vean que aquí les vale gorro el tamaño. Puede ser un tamaño gigantesco, pero si no está infiltrando la submucosa, es un T1. T2, muscular propia. T3, la muscular propia de los tejidos pericolorectales. Y T4, habíamos mencionado anteriormente T4A y T4B. T4A, la serosa. T4B, que invada a órganos o estructuras adyacentes. Y aquí sí quiero aclarar algo. T3 te dice tejidos pericolorectales. Tejidos pericolorectales. Y T4 te dice serosa. Y les voy a comentar algo que me pasó a mí. No entiendo esto. O sea, me estás diciendo que tejido pericolorectal está antes de la serosa, porque yo entendía tejido pericolorectal, pues lo que está alrededor del colon y de recto, que a mi entender es más allá de la serosa, pero no. Y para eso tienen ustedes una imagen en su manual, esta, en la página 131, donde recordemos las capas del intestino. La más interna, mucosa, sigue lámina propia, muscular mucosa, submucosa, muscular propia, subserosa y serosa. Y vean dónde a quienes consideran tejidos pericolorectales.
los consideran a la subserosa. Por eso es que tejido pericolorectal va antes de la serosa. ¿Y esto por qué les cuento? Porque la verdad es que muchos, o la gran mayoría, te dicen invasión a tejido pericolorectal. No confundirlo con un T4B. No, tejido pericolorectal, si te lo dice así tal cual, es un T3. Ya se invade estructuras alrededor u órganos alrededor, es un T4B. Y si invade la serosa, la perfora o no, es un T4A. No se lo tienen que aprender, pero sí saber esta situación, porque a veces se confunde mucho aquí. Esto de tejido pericolorectal como está más allá de la serosa, ¿no? Pues no, tejido pericolorectal está antes de la serosa. Bueno, hasta aquí vamos a dejar la clase. ¿Alguna pregunta o comentario? Ahora sí no me he atrasado. En las 3 clases voy igual, a lo mismo. Bueno, mañana vamos a entrar a ver esto del diagnóstico, porque vean que entonces tú no puedes saber qué T es en colon y recto si no lo operas. En mama tú lo podías medir, en pulmón tú en la tomografía podías medir, pero en colon y recto no puedes etapificar si no se opera. Vas a tomar la biopsia por la colonoscopia y te va a decir cáncer, pero no te va a decir hasta dónde está infiltrando. La única forma de saber hasta dónde está infiltrando es cuando quites el intestino. Entonces vamos a ver la importancia de esto en el tratamiento, que si es un cáncer de colon no metastásico, todos van para cirugía primero, para quitar la parte del intestino afectado. Eso lo vamos a comentar cuando damos tratamiento. A ver si mañana terminamos. Nos falta ver el cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento. A ver si terminamos mañana. Si no, pues ya hasta la próxima semana. El examen sigue sin moverse, el 9 de noviembre, martes. Bueno, ¿algún comentario, alguna pregunta? Y si no, pues sería todo por el momento. Cuídense y nos vemos el día de mañana. ¿Vale? Gracias. Liza, ve agua.